Las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica han sido complicadas desde el principio. Esta inestable relación es debido a diferentes factores políticos, económicos y sociales. Ya en la época de las guerras de independencia latinoamericanas, los movimientos independentistas tenían dos sponsores oficiales, podríamos decir. Por un lado, el Reino Unido, que veía las guerras de independencia como una forma de deshacerse de su principal rival mercantil y económico como era el Imperio Español. Todo esto mientras a su vez ayudaba, entre comillas, a España en su propia guerra de independencia contra Napoleón. Y en menor medida, aunque más importante para este vídeo, los movimientos independentistas también estaban apoyados por los jovencitos Estados Unidos. A primera vista podríamos pensar que este apoyo era debido a que los países latinoamericanos, en su lucha por la independencia, y Estados Unidos compartían una historia muy similar, de liberarse de una metrópoli opresora, y que por ello Estados Unidos tenía cierta simpatía por los libertadores. Pero en realidad los motivos independentistas eran muy diferentes en estos dos bandos, a pesar de que el mismísimo Bolívar expresase una gran admiración hacia George Washington y compañía. Resumiéndolo, corto y mal. Estados Unidos comenzó sus movimientos de independencia porque no le apetecía pagar impuestos tan elevados, a pesar de que la mayoría de estos impuestos iban destinados a cubrir los gastos del Reino Unido en la Guerra de los 7 años, defendiendo las 13 colonias de los franceses. Por otro lado, el motivo de los movimientos independentistas latinoamericanos era debido a que una adinerada clase criolla estaba viendo que sus privilegios estaban a punto de desvanecerse, debido a que en España se habría proclamado la que probablemente era la constitución más liberal del mundo, la PEPA, la de 1812. Entre los puntos de esta constitución estaban cosas como el derecho a la propiedad o la fundamental abolición de los señoríos, algo que la clase criolla de América no podía tolerar. Es por ello que muchos historiadores mencionan que no fue América la que se liberó de una opresiva España imperial, sino que fue una liberal España la que se liberó de una América que se negaba a evolucionar. Pero volvamos a lo nuestro. Al financiar los movimientos independentistas en la América española, Estados Unidos aseguraba de que no iba a tener un imperio que se extendía desde California hasta la Tierra del Fuego en sus bordes. Además que no solo se buscaba la independencia de estos territorios, sino lo que se buscaba tanto desde el bando británico como desde el estadounidense era lo que muchos historiadores llaman hoy en día la balcanización del Imperio Español. El clásico divide et impera, divide y vencerás. Este proceso de fragmentar los territorios hispanos en América también fue debido a que ya el imperio estaba bastante dividido de por sí, en parte geográficamente y en parte políticamente. Los virreinatos y capitanías, a pesar de compartir continente, tenían más contacto con la península ibérica que entre ellas. Este sistema económico de dependencia hacia la metrópoli ya estaba cambiando a finales del siglo XVIII y principios del XIX, pero ya era demasiado tarde. Pero a pesar de que el imperio implosionó en un montón de repúblicas, todavía había algunos cuantos de estos nuevos países que podían hacerles competencia económica a los Estados Unidos, porque a pesar de que hoy en día tenemos a los yanquis como la potencia económica y militar del mundo, a principios del XIX la verdad que no lo eran, y ni de bromas tenían la fuerza política, económica y militar para interferir en los asuntos de los países latinoamericanos. Pero en el año 1823 ocurre algo muy significativo. El presidente de los Estados Unidos, James Monroe, enunció la frase América para los americanos, dando el pistoletazo de salida a la doctrina Monroe, que tenía como objetivo crear una especie de unión panamericana que se pudiera defender de los países europeos. Pero esta idea con buenas intenciones fue poco a poco deformándose en América para los estadounidenses, en parte debido al gran desarrollo que los Estados Unidos sufrieron a mitades del siglo XIX, según iban expandiéndose hacia el oeste. No pasó igual con los países latinoamericanos, herederos de una estructura social colonial elitista, con gobiernos inestables y con un distanciamiento entre sociedad rural y urbana considerable. Poco a poco se fue creando más espacio entre el poder creciente de los Estados Unidos y el cada vez más débil poder de los países latinoamericanos. Cuando los Estados Unidos consiguieron una expansión y un desarrollo económico industrial aceptable a mediados del siglo XIX, desarrollaron una política exterior agresiva en las zonas del continente más próximas, es decir, México. A pesar de todo, a los Estados Unidos todavía les quedaban unas cuantas décadas para poder sentirse como dueño y señor de las Américas. Pero la gota que rebasó el vaso y la prueba absoluta para los Estados Unidos, que podían comenzar a entrometerse en los asuntos de los países del hemisferio occidental sin apenas consecuencias, fue la guerra hispanoamericana, en la que España perdió sus últimos grandes territorios de ultramar. Este conflicto da para un vídeo aparte, porque está lleno de misterios. Desde la sospechosa y más que oportuna explosión del Maine, la negativa del Reino Unido a dejar pasar la flota de apoyo que se dirigía hacia las Filipinas por el Canal de Suez, o la extraña decisión del gobierno español de no mandar las naves más punteras a Cuba, y en vez de eso mandar la ya desactualizada escuadra bajo el almirante Cervera. El caso es que los Estados Unidos se cementaron como una gran potencia después de este conflicto, y es a partir de este punto que los Estados Unidos comienzan a ver todo el continente como su patio trasero. Porque sin duda, el siglo XIX había deparado distinta suerte a los Estados Unidos y a la mayoría de países latinoamericanos. Los primeros llegaron a 1900 con un potencial industrial enorme, casi 90 millones de habitantes,
grandes concentraciones de capital en manos de unas pocas pero gigantescas empresas, y unas fuerzas armadas profesionales y modernas, aunque no especialmente poderosas respecto a los ejércitos europeos, pero abrumadoramente superiores respecto a los ejércitos de los distintos estados latinoamericanos. En Latinoamérica también había países con un desarrollo notable en esta época, especialmente los llamados países ABC, es decir, Argentina, Brasil y Chile. Especialmente Argentina era uno de los países más ricos del mundo, en el cambio del siglo, pero aún así el problema es que toda esta riqueza provenía de la agricultura. El resultado es que Argentina era increíblemente dependiente de su modo agrario, y debido a ello no se industrializó como su compañero norteamericano. También decir que a pesar de que los datos colocan a Argentina como el país más rico del mundo entre los años 1893 y 1896, la riqueza estaba concentrada en unas pocas familias, y como eran inmensamente ricas, elevaban el PIB per cápita a un valor aparentemente muy bueno. Pero la mayoría de la población, y el país en general, estaba en una situación bastante precaria. De todos modos, desde México hasta Chile, podríamos decir que todos los países latinoamericanos habían sufrido guerras civiles tras la independencia, guerras entre estados por territorios, continuos golpes de estado dictatoriales y profundas crisis económicas causadas por todo lo anterior. Esto, por supuesto, había generado unas condiciones socioeconómicas internas deplorables, con unas élites políticas y económicas corruptas. En las primeras décadas del siglo XX, los americanos comienzan a expandir su influencia por el Caribe y Centroamérica, sin oposición alguna. En Washington condicionaban la colaboración económica a la influencia política. No podemos olvidar el gran proyecto estadounidense de Centroamérica de la época, el Canal de Panamá. Como Colombia, país al que pertenecía lo que hoy en día es Panamá, no aceptó la construcción de un canal en el Istmo de Panamá bajo jurisdicción estadounidense, el gobierno de Washington forzó la independencia de Panamá de Colombia, para que estos, en agradecimiento por haberles otorgado la independencia, dejasen construir a los norteamericanos el conocido canal, conectando los dos océanos. En las décadas sucesivas, especialmente en los años 20 y 30, las intervenciones estadounidenses en los pequeños países centroamericanos y caribeños continuaron, llegando a controlar dichos países entre las tropas allí desplegadas y las multinacionales norteamericanas que operaban en el lugar, especialmente la United Fruit Company, que daría como resultado las llamadas guerras bananeras. No estoy de coña, se llamaban así. Ya empezaba a ser relativamente normal que los presidentes o dictadores en aquella zona llegasen al poder gracias al beneplácito de Estados Unidos, y aquel que no tenía el favor de Washington era a menudo destituido y sustituido. Esta práctica sería perfeccionada con el tiempo, y ya en los años 30, el intervencionismo americano alcanzó Sudamérica, solo que al principio este intervencionismo era económico, lo que posteriormente se llamaría imperialismo del dólar. Las grandes empresas energéticas, como Standard Oil Company, industriales como Ford o alimentarias, como la ya mencionada United Fruit Company, empezaron a intervenir en países como Venezuela, Brasil o Chile, tejiendo poco a poco esa red entre el poder económico y político, que sería tan determinante en décadas posteriores. Igualmente empezó un proceso en el que el dólar estadounidense sustituía a las monedas nacionales de cada país, dada su fuerza y estabilidad, puesto que en los países latinoamericanos las monedas nacionales eran débiles, muy penalizadas en el comercio internacional y expuestas a una depreciación alta, por lo que de manera cada vez más habitual empezó a usarse el dólar para hacer transacciones o pagar el día a día, algo que todavía hoy en día es muy común en ciertos países latinoamericanos. Este intrusismo económico estadounidense también proporcionó la construcción de bases militares estadounidenses en muchos de estos países, sobre todo al comienzo de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Pero es la Guerra Fría cuando realmente los Estados Unidos comienzan a tratar a los países latinoamericanos como su zona de recreo. En teoría, la mayoría de las élites latinoamericanas eran favorables a los intereses estadounidenses, pero la desigualdad y la corrupción de estos países era el cultivo perfecto para que apareciesen movimientos izquierdistas que seguramente se inclinarían más hacia la Unión Soviética. Estados Unidos ve este cambio de rumbo como algo inaceptable y peligroso para la estabilidad regional, pero es en 1959 cuando se produce un cambio fundamental en la situación regional que hace que los Estados Unidos entren en shock: la Revolución Cubana. A menos de 200 kilómetros de las costas estadounidenses habían triunfado una revolución socialista y que había formado un estado bajo esas directrices. Lógicamente, una de las primeras acciones del gobierno de Castro es nacionalizar empresas estadounidenses. Estados Unidos reacciona a esto con el embargo de azúcar, de las exportaciones más importantes para la economía cubana. Y en 1961, con el estrepitoso fracaso del desembarco en la bahía de Cochinos, que no hizo otra cosa que acercar a Cuba a la Unión Soviética. Ante la posibilidad de que la opción armada podía no ser ya una solución para todo, el gobierno del presidente Kennedy decide aplicar en América Latina la misma premisa que se aplicó en Europa con el Plan Marshall. Vamos a intentar mejorar esas calidades de vida con enormes cantidades de dinero, para que se alejen de la Unión Soviética. Así, en ese año, de 1961, se ponía en marcha la Alianza para el Progreso, un programa de desarrollo económico, político y
social promovido por Estados Unidos, que hasta su finalización en 1960 inyectaría alrededor de 20 millones de dólares a todos los países latinoamericanos, con la excepción de Cuba, obviamente. Aún así, Estados Unidos siguió poniendo y quitando regímenes según sus intereses en la región. Como ejemplo, en 1973 Estados Unidos promovió y la CIA colaboró activamente en el golpe de Estado militar que desalojó a Salvador Allende, presidente marxista, de la presidencia de Chile e instauró la dictadura de Augusto Pinochet. Y cómo olvidarnos del Plan Cóndor, el cual le daba carta blanca a todos los regímenes de varios países sudamericanos para eliminar opositores y crear terrorismo de Estado con el total beneplácito del tío Sam. El desmoronamiento del bloque comunista entre 1989 y 1991 hace que uno de los pilares de la política exterior de Estados Unidos, la lucha contra el comunismo, ya no tenga sentido. Su único enemigo comunista, Cuba, entra en una terrible crisis económica al no disponer ya de la ayuda soviética, mientras que el bloqueo norteamericano a la isla sigue vigente. Así pues, ¿qué hacer con América Latina? Pues en vez de control político, control económico, con la adhesión de muchos países latinoamericanos a la OMC. Pero Estados Unidos se ha percatado de que su relación con América Latina ya no puede ser la misma que hace 50 años. Actualmente dicha región posee uno de los poderosos BRICS, poderosos entre comillas, Brasil, con un potencial económico destacable. Y también hay que tomar en consideración a México, que en unas décadas podría ser otro país a tener muy en cuenta económicamente hablando. Así la política exterior tan agresiva ya no se puede realizar, por lo que desde Norteamérica deben elegir entre replegarse en los asuntos latinoamericanos o saber que deben tratarlos a pie de igualdad, porque hay otro gran inversor en la zona: China. En la pasada década, China ha invertido alrededor de 160 billones de dólares en Latinoamérica. Y por cierto, Estados Unidos sigue cometiendo cagada tras cagada en las relaciones diplomáticas con estos países. Como ejemplo os pongo lo que el senador de Tennessee dijo el año pasado al referirse a las intervenciones chinas en el continente. Estamos hablando de nuestro hemisferio. China literalmente se está merendando nuestra comida. Cuando describes a tus países vecinos como comida, no estás dando una imagen muy favorable acerca de tus intereses en la región, mientras mantienen la pantomima de ser aliados. La mentalidad de los americanos de que todavía son los reyes del mambo se mantiene, a pesar de que queda bastante claro que hace tiempo que no lo son. Y es aquí cuando entra en juego China, ya que les ofrece una alternativa a todos estos países latinoamericanos: dejar de ser una colonia económica americana y convertiros en nuestros aliados. Como decía Kissinger, ser enemigo de Estados Unidos puede ser peligroso, pero ser su aliado es fatal. Creo que en Europa vamos a tener que aprender esta lección a las malas.